El tema de esta mañana vamos a titularlo La búsqueda de la seguridad. En búsqueda de la seguridad. Hermanos, los seres humanos tenemos una necesidad de sentirnos seguros. La seguridad, hermanos, comprende varios aspectos. La seguridad comprende el aspecto emocional, el aspecto emocional que es la parte de las emociones, todo lo que implica emociones en nuestra vida, todo lo que es emociones en nuestra vida. ¿Qué son las emociones? Tristeza, ira, enojo, gozo, alegría, melancolía, todo eso son emociones en nuestra vida. El ser humano se compone de emociones y cada una de las emociones producen un resultado en la conducta de los seres humanos. Ahora, los seres humanos buscamos la seguridad en el campo emocional de las emociones. Pero no solamente ahí, sino que la seguridad también se busca en el plano espiritual. Por ejemplo, hay dentro de nuestra vida, en nuestro interior, hay un miedo a la muerte. Y ese miedo a la muerte se produce debido a que los seres humanos no fuimos diseñados para la muerte. El ser humano, desde el momento en que nació, fue diseñado para ser eterno. O sea, el ser humano nunca muere. A tal grado de que, producto del pecado, el ser humano tiene que morir y ser enterrado, pero su cuerpo, no su alma. Es el cuerpo, es el que es enterrado, pero su alma pasa a otra dimensión. Entonces, ese limbo y todo ese desconocimiento del más allá, de la otra esfera, de la otra dimensión, produce en nosotros los seres humanos una desestabilización mental. O sea, nos causa miedo, nos causa pánico. ¿Qué hay más allá? Ahora, en la Biblia se habla de una vida eterna y se habla de una condenación eterna. Ahora, entonces venimos los seres humanos y queremos estar seguros. Queremos estar seguros en el más allá. Queremos estar seguros en eso desconocido, en eso que no conocemos. En ese momento en que la luz de nuestra vida se apague, terrenalmente hablando, entonces queremos estar seguros en esa otra esfera. Y eso produce en nuestra vida una ansiedad. ¿Qué es una ansiedad? Es una emoción, es un temor, es el pensamiento hacia el futuro. Entonces, cuando viene la ansiedad, ¿qué será de mí el día que yo me muere? Por ejemplo, hay personas en esta vida de que practican algunas prácticas diabólicas, como el poder salirse del cuerpo. Hay personas que practican ese tipo de prácticas diabólicas que pueden desprender el alma del cuerpo. Y son personas que pueden dejar su cuerpo dormido y salir del alma. Ahora, todas esas son técnicas humanas, brujerías, que pueden hacer todo eso. Y me refiero a ellas porque es una realidad, hermanos. O sea, la muerte existe. El desprendimiento del cuerpo con el alma, tarde o temprano en nuestra vida va a aparecer, va a llegar ese momento. Y eso causa un miedo mentalmente. Eso en nuestra mente causa un miedo y uno dice, ¿qué va a pasar el día que yo me muera? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿A qué me voy a enfrentar? Por ejemplo, hay algunas personas y dicen, no hay un más allá.
no hay ese tal infierno del que hablan, y no hay esa condenación. Y con eso lo resuelven. Pero dentro de nuestra alma hay una conciencia que establece que hay un más allá, que esto no es todo. Hay un miedo a la muerte. Y la prueba de ese miedo a la muerte es de que cuando a una persona se le dice: levante la mano, diga quién quiere ser el próximo a morir, nadie levanta la mano. Por muy hombre que sea una persona, por muy valiente que sea una persona, por muy sea una persona experimentada, que sea un paracaidista que ha logrado superar sus miedos, siempre hay un miedo a la muerte, hay un miedo a esa parte del más allá. Ahora, esto es natural, es normal, es parte de la humanidad, y debido a ese miedo, entonces los seres humanos necesitamos una seguridad y buscamos una seguridad. Y es ahí en donde aparecen los mecanismos humanos para darnos ese alivio de seguridad. Entonces el ser humano busca seguridad en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte del más allá. Pero no solamente en el más allá, sino que se busca la seguridad en la parte física. La parte física también queremos sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque el ser humano se siente estable cuando hay seguridad. Y por eso es que usted ve que desde hace unos 20 años acá en nuestro país, un poco más de 30 años, por ejemplo, los que vivieron los tiempos de los 80s y un poco de los 80 hasta los 90s, en el tiempo en donde no había guerra acá en nuestro país, por ejemplo, nuestro país vivió un promedio de 12 años de guerra, en donde hubieron un poco más de 100,000 muertos durante esos 12 años de guerra. Pero El Salvador de esos tiempos de los 80s era un El Salvador distinto al Salvador de los 90s y de los 2000s. ¿En qué sentido era distinto? Era un país en donde no habían muros. Todas las propiedades no tenían muros. Usted pasaba por las casas y podía ver hacia adentro. No sé si ustedes han visto paisajes, por ejemplo, en Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos se ve un país tan bonito, sus colonias, porque por muy peligrosas que sean las colonias, usted puede, primero de entrada, los garajes están en el frente y los muros son unas cositas de madera que le ponen de muro. Y la parte geográfica y de vista y arquitectura de las colonias se ve muy bonito, y por eso nos agrada, porque usted puede ver la casa, usted puede hasta llegar hasta el garage y usted toca la puerta y ya está en la sala. Pero ese era El Salvador de los 80, de los 70. Era un país en donde las propiedades no tenían muros, parecido acá a la iglesia. Usted puede ver todo el frente, usted puede ver para adentro. Pero usted ve ahí enfrente, no se puede ver para adentro. En la otra propiedad no se puede ver para adentro. Así eran las casas antes. ¿Por qué? Porque se gozaba de cierta seguridad. Pero vino la guerra y entonces se empezaron a hacer paredes. Se empezaron a hacer paredes, se empezaron a hacer murallas. Y nos empezamos a jactar de nuestras paredes. Razor, a tal grado que usted ve cómo el país se convirtió en una cárcel, en donde todas las casas ahora tienen razor, tienen paredes, tienen doble muro, doble entrada, triple entrada para poder llegar a la sala, para poder entrar. Pero todas esas murallas y todos esos razor y todas esas alarmas fueron con el objetivo de que el que uno esté dentro de la casa se sienta seguro, porque la seguridad produce estabilidad. La seguridad produce estabilidad física, produce una estabilidad mental en nuestra vida. O sea que los seres humanos, hermanos, hemos venido a lo largo de los años buscando esta seguridad.
Y es ahí en donde aparecen, ustedes recordarán, los seguros. Por ejemplo, los seguros de vida aparecen para brindar seguridad a los seres humanos. Entonces los seres humanos nos ofrecen, mire, usted puede comprar un seguro y este seguro le va a brindar a su familia que el día que usted muera, sus hijos no se queden sin el estudio. El día que usted se muera, se le va a dar una indemnización de determinada cantidad para que su esposa no quede solo, para que su esposo no quede solo, para que sus hijos no queden solo, para que su familia no quede solo. Y ahí están los ofrecimientos de los hombres ofreciéndonos seguridad. Usted vea todos los mecanismos humanos para que el ser humano sienta seguridad. Pero no solamente queda ahí en los seguros, sino que vienen los mecanismos humanos y dicen, es ahí en donde se crean todo este andamiaje y sistema de AFPs. ¿Qué va a ser el día en donde usted no pueda trabajar? ¿Qué va a ser el día en donde usted ya no pueda seguir y resulta una enfermedad? ¿Qué va a ser ese momento? Entonces, los gobiernos preocupados bajo esa idea de dar seguridad y dar previsionalidad, vamos a hacer algo, dijeron hace muchos años. Y lo que vamos a hacer es que autocráticamente, sin consultarle a los empleados, lo que vamos a es a obligarlos y les vamos a descontar un 20%, un 30% de su salario, y eso se lo vamos a guardar para que cuando ellos allá no puedan trabajar, para que cuando ellos allá no puedan caminar, para que cuando ellos allá no puedan valerse por sí mismos, entonces nosotros, los gobiernos del mundo, porque esto es en todo el mundo, vamos a darle seguridad a nuestros pueblos. Vamos a darles ese apoyo que necesitan cuando esa persona ya esté anciana, cuando ya esa persona no pueda trabajar, esté enfermo, lo vamos a ayudar. Y todo eso usted ve y puede descubrirlo bien fácil con ir a hablar con un pensionado para ver si es verdad eso que les ofrecieron. O sea, es una falacia, es una mentira. O sea, eso es algo que no es cierto. Usted vaya a hablar con alguien que se haya jubilado y si puede vivir con ese dinero de esa jubilación, y se va a dar cuenta que tiene que seguir trabajando, y se va a dar cuenta que todo es una mentira, y se va a dar cuenta de que si se enferma, que la pensión se acaba, que la tal pensión solo es una cantidad de dinero que está ahí, y el día que se muere, el día que se acaba la tal pensión. ¿Qué es lo que significa eso? De que, por ejemplo, si usted llegó la pensión empezó a los 70 años y usted se le acaba a los 80, entonces a los 80 le van a decir, mire, ya se acabó su dinero, vaya a morirse a su casa, porque nosotros no nos podemos hacer cargo de usted, está muy viejo, está muy enfermo, vaya a morirse a su casa. O sea, es una falacia, es una mentira todo. Es una mentira creada por los gobiernos, por los políticos, por la gente, por la humanidad. Entonces, cuando uno va experimentando todas estas mentiras, todas estas realidades, entonces la vida se va volviendo insegura, la vida se va volviendo más ansiosa, porque uno dice, bueno, si las pensiones no garantizan mi seguridad, si los seguros no garantizan mi seguridad, si la realidad no garantiza mi seguridad, si los bancos no garantizan mi seguridad, y entonces esto crea una inestabilidad en los seres humanos. Hace un tiempo fui a hablar con una persona, porque como le venden, el sistema le vende a uno y le dice, mire, entonces para que usted se sienta seguro, entonces usted lo que tiene que hacer es tener una buena cuenta de ahorro. Y entonces viene alguien y dice, sí, entonces hace una muy buena cuenta de ahorro y empieza a ahorrar. Pero algunos lo hacen, algunos lo creen, pero para no cansarle, hace un par de meses fui a hablar con una persona que estaba en depresión. Y la depresión es que esta persona había depositado
todos sus ahorros de toda su vida en uno de esos bancos que quebró. Todos. Tenía más de $500,000, para que usted tenga una idea. Mucho más. Y la cosa es que lo encuentro en una depresión donde lo perdió todo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, cuando usted va teniendo ese tipo de experiencias y ya tiene 70 años, ya tiene 80 años, ya está para morirse, está en una depresión terrible. O sea, haber creído en una institución, haber creído en un hombre, haber creído en un sistema, haber creído en una falacia, haber creído en una realidad que me vendieron para sentirme defraudado en ese momento. Es triste ver ese tipo, cuando uno tiene ese tipo de experiencias y uno habla con esas personas de que le creyeron al sistema, de que le creyeron a la gente, de que creyeron en los hombres. Viera qué feo se siente. Pero es ahí en donde los seres humanos, y usted le pregunta, mire, ¿y por qué usted no se comió ni un jocote? ¿Por qué no usted? Porque me dice la persona, mira, ni un jocote me comí por llegar a esto. Ni uno. Nunca he viajado, me dice. Nunca he hecho esto. Nunca. Ni un carro me he comprado. Ni un carro. Ando en bus, pero logré ahorrar todo esto. Pues sí, pero lo perdió todo. Lo que le quiero comentar es que los seres humanos andamos en la búsqueda de la seguridad. Y entonces por eso le digo, ahí están los mecanismos humanos. Ahí están las cuentas de ahorro, ahí están las AFPs, ahí están los seguros, ahí están, o sea, ahí están los mecanismos humanos. ¿Para qué? Porque los seres humanos tenemos una necesidad innata. O sea, queremos sentirnos seguros. Es natural, es normal. Hermano, ¿y eso está mal? No, no está mal. No está mal que ahorre. No está mal que tenga su AFP. No, si usted puede tenerlo, téngalo. Si usted puede ahorrar, ahorre. Si usted puede hacer algo, hágalo. No le estoy diciendo que no lo haga. El punto es de que depositamos nuestra seguridad en los mecanismos humanos. O sea, que cuando tenemos la cuenta cargada de dinero, nos sentimos superiores al otro. Atropellamos al otro, pitamos diferente, nos vestimos diferente, vemos como indio al otro. Ese es el problema. De que te crees superior, que piensas que estás en otro nivel, pero no estás en otro nivel, sino que estás en un nivel de soberbia, en un nivel de altivez. Y la Biblia dice que todo aquello que produce altivez y soberbia va a ser derribado. Y es una realidad. Los países han sido derribados. Las grandes potencias que se creyeron que nadie las podía vencer, fueron vencidas. O fueron disueltas, como el caso de Roma, que nadie lo venció, fue disuelto. Entonces lo que le quiero mencionar, que ahí están los productos ofreciéndonos para que los seres humanos nos sintamos seguros. Pero es una falacia. Ese es algo que tarde o temprano te vas a dar cuenta que es una mentira. Tarde o temprano te vas a dar cuenta de que no se cumple. Por ejemplo, aquí en la iglesia hemos tenido hermanos que trabajaron, iniciaron en una empresa X, algunos en multinacionales, algunos en empresas grandes. Y entonces en las empresas grandes vienen y le hacen una gran proyección al joven y le dicen, mira, aquí te vas a jubilar, aquí vas a crecer a tus hijos, aquí te vas a casar, aquí esto otro, y le hacen una gran proyección de todo lo que va a alcanzar en la tal empresa. Entonces aquí hemos tenido hermanos que cuando eran niños de acá, se crecieron acá en la escuela bíblica y después de algún tiempo les ofrecieron un trabajo de esos y le creyeron a esa mentira y empezaron a trabajar en esas grandes empresas y creyeron en esa realidad. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, ya dejaron de servir, dejaron de ser obreros, dejaron de ser anfitriones, dejaron de hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el alma vendida a la empresa, porque tenemos que trabajar, porque los horarios están más amplios ahora. Y dedicaron su vida entera, hermanos, su vida entera a esas empresas. Dejaron de venir a la iglesia, venían así esporádicamente.
Pero siempre se les dijo: mire, hermano, eso es cuestión de tiempo. El día que ustedes ya estén viejos, los van a echar a la calle. Dicho y hecho. Ya cuando tenían 40, 43 años, cuando ya pasaban mucho en el seguro, cuando ya estaban enfermos, dicho y hecho, los echaron a la calle. Ya ahora los echaron, y sin iniciación, sin nada, a la calle, ya porque estás viejo. O sea, y ahora sí quieren servirle a Dios, ahora sí quieren ser diáconos, ahora sí quieren ser obreros, ahora sí quieren ser pastores, ahora sí quieren alabar a Dios, ahora sí quieren buscar a Dios, ahora sí les interesan las cosas de Dios. O sea, es una incongruencia, hermano. Cuando uno entiende esta realidad, o sea, tanto tienes, tanto vales. Ahora porque no estás enfermo te dan trabajo. Ahora porque puedes valerte por ti mismo, puedes ir a ese trabajo. Pero el día que ya no tengas juventud, el día que ya tengas dolencias, el día que tengas enfermedades, vas a ser un estorbo para tu familia, para tu empresa, para tus seres queridos. Porque así es este mundo. Tanto tienes, tanto vales. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces muchas veces nosotros nos creemos esa mentira. No, en esta empresa me voy a jubilar, dice alguien. Y como en esta empresa me voy a jubilar, esta reunión me hace estorbo a mí. ¿Para qué voy a estar estos sábados aquí perdiendo mi tiempo? Yo necesito trabajar, yo necesito entregarle la energía a esta empresa. ¿Cómo se sienten esos hermanos que le entregaron la vida a esas empresas y ahora los echaron a la calle? ¿Cómo se sienten? Traicionados. Traicionados. Pues sí, porque nos dijeron que nos íbamos a jubilar de ahí, que no nos iba a hacer falta trabajo. Entonces usted va viendo cómo los seres humanos vamos buscando esa seguridad. La seguridad en una cuenta de ahorro, la seguridad en una AFP, la seguridad en un seguro, la seguridad en algo terrenal. Pero es cuestión de tiempo para que usted hable con una persona que no le hayan pagado el seguro. Por ejemplo, el seguro paga 1, 2, 3 veces. Ya el segundo año le suben la cuota a uno. Ya en el tercero le dicen: mire, ya no, porque usted tiene un alto índice de siniestralidad y ya no nos conviene. El negocio de nosotros es que a usted no le pase nada. Entonces es cuestión de tiempo para uno darse cuenta de que todo es una mentira de este mundo. Entonces los seres humanos ahí estamos buscando esa seguridad. El padre viene y dice: le voy a depositar mi seguridad en este hijo. Voy a tener unos 10 hijos, dice el padre, para que este me ayude en este, para que esto me ayude en esto otro, para que este me ayude aquí, para que este me ayude acá. Y entonces algunos dicen: voy a tener bastantes hijos para que en mi vejez todos, aunque sea una semita, me traigan. Hable con los padres, con los que tienen ya unos 80 años. Pregunte por aquellos padres. Pregúnteles cuánto les dan sus hijos. Pregúntele. Dígale: mire, aquel que tiene unos 5 hijos, mire, ¿cuánto hace de todos sus hijos? No hace pero ni un peso. Y el pobre papá le dio leche, le dio estudio, lo puso en la universidad, lo llevó al colegio, lo bañó, lo cambió, lo llevó al hospital. O sea, eso es una mentira. Creer que el hijo me va a venir a ayudar en los tiempos difíciles. En algunos casos el hijo tira una limona, te avienta 20 pesos y después usted que tanto que friega: mamá, mire, yo tengo familia, mire, yo tengo hijos, yo no la puedo estar ayudando. Y es ahí en donde uno se va entristeciendo, porque es el mismo hijo, es el mismo esposo, es el mismo, o sea, son los mismos mecanismos humanos. Pero cuando nosotros hemos enfrentado esta realidad, cuando uno ha enfrentado esta verdad, cuando yo he experimentado en carne propia esta realidad que le estoy mencionando, entonces uno va entendiendo lo que menciona la palabra de Dios. Dice el versículo número 3 que leíamos acá, del capítulo número 61. Dice: porque tú has sido mi refugio. Porque tú has sido mi refugio. Entonces el salmista había llegado a una situación. Primeramente estaba huyendo de su hijo. Tenía un problema emocional, que no podía matar a su hijo. Su hijo Absalón le había dado un golpe de estado, lo había sacado del palacio y andaba huyendo David. Y en medio de esta situación tenía un problema emocional terrible. O sea, imagínense, no podía matar a su propio hijo, que era Absalón el mayor.
Le había dado un golpe de estado, y él, para no enfrentar a su hijo, tuvo que irse de Jerusalén, tuvo que irse del palacio y dejar a su hijo gobernando. Tenía un problema emocional terrible David en medio de esta situación. Pero en medio de esta situación, David dice: tú has sido mi refugio. Dice: tú, Señor, tú, Dios, has estado en momentos difíciles, en momentos en donde Saúl me acorralaba, en momentos en donde Saúl me buscaba matar, pero tú has sido mi refugio. O sea, un refugio se caracteriza por ser un lugar, por ser una fortaleza, por ser una casa, por ser un lugar físicamente en donde nosotros podemos cubrirnos, en donde nosotros podemos defendernos, en donde nosotros nos podemos sentir estables. Un refugio nos da una protección, un refugio nos da un alivio, nos da una estabilidad emocional, nos da internamente una seguridad física. Entonces el salmista dice: tú has sido mi refugio, tú, Dios, has sido mi refugio en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles de enfermedad, en tiempos de desierto, en tiempos que yo no he tenido trabajo. Tú has sido mi refugio, dice el salmista. Entonces dice acá: pero no solamente has sido mi refugio, Señor, sino que también, dice el versículo número 3, y torre fuerte has sido delante del enemigo. O sea que en el tiempo antiguo, hermanos, las torres se construían con el objetivo de crear ventaja sobre el enemigo. Por ejemplo, cuando usted ve una torre lo que representa es altura. Y la gran ventaja que daban las torres producían tres ventajas. Uno, producía ventaja sobre el enemigo. Dos, producía una visión clara. Y tres, producía una distancia segura. Entonces el salmista dice: tú, Dios, has sido refugio. En ti me he sentido seguro en momentos de pandemia. En ti me he sentido protegido en momentos de enfermedad. Pero no solamente eso, sino que ha sido una torre fuerte. Entonces las torres, cuando venía el enemigo, cuando el enemigo venía a atacarme, producía tres ventajas sobre mí. Me daba una ventaja contra el enemigo. Usted sabe que en una guerra la ventaja produce el resultado. La ventaja lo hace ganar en una guerra uno. Por ejemplo, hace algunos años me recuerdo de que el presidente en turno de Estados Unidos anda una persona continuamente ahí a la par del presidente en turno de Estados Unidos con un maletín. Ese maletín se le dice el maletín nuclear. ¿Qué significa? Es un maletín negrito. Ustedes algunos lo han de haber visto en algunas reuniones que está él ahí, pero ese maletín está cerca siempre. Y ese maletín es el maletín nuclear. El presidente no necesita hablar. El presidente de Estados Unidos no necesita hablar. El presidente de Estados Unidos no necesita decir. Él anda en ese maletín y solo va a apretar el botón. Y en el momento que apriete ese botón, en ese momento se disparan todas las bombas nucleares que tiene Estados Unidos, todas, al enemigo. ¿Por qué anda ese maletín nuclear? Porque ese botón da la ventaja sobre cualquier enemigo. En lo que el otro, Rusia o China o otro país enemigo, lo piensa, yo apreté el botón y este botón hace que todo el ejército dé la orden y empiece a moverse todo para tirar todas las bombas nucleares y nos muramos toda la humanidad. O sea, la torre te da una ventaja contra el enemigo. Y por eso que en estos tiempos antiguos se construían las torres, porque la torre te hacía ganar en segundos. Los segundos en la guerra te hacen ganar. Y por eso le doy el ejemplo del presidente de Estados Unidos. Solo apretar ese botón ya lo hace ganar y quedan ellos de ganadores. Entonces lo que le quiero mencionar es que las torres dan esa ventaja contra el enemigo. Pero no solamente eso, sino que cuando usted sube a una torre le da una visión clara del enemigo. ¿Cuántos vienen? ¿Por dónde vienen? No solamente eso, sino que le da una distancia segura. Usted puede atacar al enemigo
El enemigo le va a aventar de lejos, pero como usted está arriba de él, el enemigo es más probable que muera. O sea, necesita otro tipo de armamento. O sea que estos tres elementos le da una total ventaja contra el enemigo para que usted lo pueda derrotar. Y entonces dice el salmista: tú, Señor, has sido mi refugio. Cuando he tenido momentos difíciles, cuando yo he habitado en ti, cuando yo he estado en ti, tú has sido mi refugio. Pero no solamente eso, sino que has sido una torre fuerte. Cuando el enemigo ha venido, me ha dado una ventaja para ganarle. Cuando ha venido el enemigo, me ha dado una visión clara y me he podido defender. Por ejemplo, usted ve en el caso de David, hubieron momentos difíciles en donde estuvo a punto que Saúl lo matara, pero esa visión clara hizo que David no fuera muerto en muchos escenarios de guerra. Pero esa visión clara se lo daba la torre fuerte que era Dios en su vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y dice el siguiente versículo 4: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. O sea que cuando venimos nosotros, dice: hoy que ando huyendo de mi hijo, lo que voy a hacer es habitar en tu tabernáculo para siempre. O sea, yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar en ti, Señor. O sea, el salmista viene y dice: estoy pasando este problema emocional. Tengo que enfrentarme a mi hijo y no quiero matarlo. Entonces estoy enfrentando esta dificultad, ando huyendo, mi hijo me quiere matar, me ha dado un golpe de estado, pero yo voy a habitar en tu tabernáculo. Lo que voy a hacer es que me voy a meter en tu presencia. Yo quiero estar en tu presencia y en tu presencia voy a habitar. No quiero llegar ahí como un espacio momentáneo. No quiero llegar ahí como un espacio de un ratito. Quiero estar ahí, quiero vivir ahí, quiero estar ahí. Y por eso es que el salmista dice una de aquellos versículos muy conocidos en la Biblia, que dice que es mejor habitar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Pero ese tipo de argumentos y ese tipo de razones solo lo puede experimentar una persona, un creyente, la iglesia del Señor, que lo ha vivido en carne propia. O sea, alguien que anda de turista en la iglesia, alguien que no conoce qué es el evangelio, alguien que no conoce qué es habitar en la casa de Dios, alguien que no sabe ni qué anda haciendo en el evangelio, no puede manifestar estas palabras. Pero los que hemos estado en momentos difíciles, los que hemos estado en momentos de soledad, los que hemos estado en momentos de tribulación, los que hemos estado en momentos de cárcel, en los momentos difíciles, uno llega a esas conclusiones y uno dice: prefiero un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Pero eso solo pueden experimentar las personas que lo han vivido en carne propia. Yo recuerdo de el caso de un hermano de acá de la iglesia que lo asaltaron. Y este hermano siempre había venido rogado a la iglesia, como muchos venimos rogados a la iglesia. Levanten la mano los que han venido rogados a la iglesia. Entonces este hermano un día lo asaltaron y le quitaron el carro. Pero qué galán que solo le quitaron el carro, sino que lo subieron a él al carro y lo pusieron en medio y lo llevaban con la pistola acá, aquí con el revólver. Uno manejando, él manejando y el revólver acá. Para no cansarle, me dice el hermano que lo más triste fue que pasa con los asaltantes aquí enfrente de la iglesia. Y solo logró hacer el pescuezo así y pasó viendo la iglesia. Y empezó a recordarse todas las veces que había venido a regañadientes. Y empezó a recordarse todas las veces que lo trajeron a la fuerza.
Y empezó a recordarse todas las veces que le lambieron para que viniera a la iglesia y le dijeron: te vamos a dar almuerzo, te vamos a dar desayuno, te vamos a dar cena, pero anda a la iglesia, anda a la iglesia. Pero cuando él volteó a ver para la iglesia, le dijo el hombre: no te movas, no te movas, no veas para ahí, por favor. Y allá en el semáforo de ahí se paró una patrulla y él quería bajarse, dice en su testimonio. Y él quería bajarse y meterse a la iglesia. Y quería meterse al culto y estar en el culto, pero ya no se podía. Lo llevaban para matarlo a la 1 de la mañana. Y pasa y lo llevan allá por Santa Cruz, Michapa. Y allá por allá le dicen: aquí te vamos a matar, ponete de espaldas. Y empezaba a llorar y empezaba a pedirle misericordia a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, le dio otra oportunidad y ahora es un servidor de la iglesia. O sea, cuando uno ha pasado este tipo de experimentos, hermano, cuando una persona ha tenido estas experiencias negativas, el carro no se encontró, se perdió. No es que Dios recobró el carro, no, se perdió, me dice el hermano. Pero lo que le quiero mencionar es que cuando uno ha estado en este tipo de experiencias, uno dice: ¿quiere $1,000, hermano? Le doy $1,000 ahorita, pero no vaya a la iglesia. No, uno dice: no, quédate con tus $1,000, pero yo quiero estar en la casa de Dios. Cuando uno ha tenido este tipo de experiencia: mira, te voy a dar $100, pero no vayas a la iglesia. No, gracias, quédate con tu dinero. No me interesa tu dinero podrido. Lo que me interesa es estar en la casa de Dios, porque en la casa de Dios yo tengo alimento, en la casa de Dios yo tengo seguridad, en la casa de Dios yo tengo paz. Quédate con tu plata, quédate con tu trabajo, quédate con tus ofrecimientos, porque yo en Dios me siento seguro. Eso solo lo pueden decir los que hemos experimentado este tipo de testimonio. Pero alguien que le cuentan, le han contado de Dios. Es un Dios histórico. Esa persona no anda paseando en la iglesia. Está paseando en la iglesia. A tal grado que ahí se queda en el Facebook, ahí se queda en las redes, en los canales, disfrutando del evangelio supuestamente. Es un turista de iglesia. Pero el salmista dice aquí: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. O sea, uno puede llegar a esa conclusión, uno puede llegar a esa situación, a esa realidad. En Guatemala a nosotros nos privaron de libertad hace 10 años, un promedio de 10 años, un poco más. Fue una situación similar. Íbamos para la iglesia de Guatemala a dejar unas Biblias y nos secuestraron. Nos secuestraron porque nos privaron de libertad. O sea que ellos agarraron el carro, nos fuimos con ellos, nos metieron a una finca, nos amarraron. Entonces es una privación de libertad, es un secuestro, no es un asalto. Un asalto es que usted le ponga la pistola: dame el carro y ahí quédate, y yo aquí me quedo. O sea, nos metieron con ellos y nos llevaron. Pero para no cansarle, ahí a la 1 de la mañana en una finca allá en otro país, en donde nos iban a dar fuego. Ya estaban haciendo el fuego para darnos fuego, ahí donde mataron los diputados. Cuando estaban haciendo el fuego, entonces uno empieza a recordarse. Y uno empieza a recordarse de las vigilias que vino Bravo. Vino a la vigilia usted, hermano. Pregúntele que está a la par. ¿Vino a la vigilia? No sé quién. ¿Vino o no vino? No sé. Bah, la cosa es que uno se empieza a recordar de las vigilias que lo trajeron a la brava a uno. Yo me recuerdo de las vigilias que me cinchaseaban para que viniera. Y uno se empieza a recordar. Y uno se empieza a decir: Señor, ¿y qué pasa, Señor? Qué regada, qué rebelde, qué orgulloso, qué soberbio, qué malacate, qué malagradecido fui, Señor. Pues el problema es que ya nos van a matar ahí. Entonces uno empieza a tener este experimento y esta realidad, y entonces uno llega a una conclusión real de que no hay dinero, no hay trabajo, no hay puesto que pueda superar las cosas de Dios. Y es en esos momentos que usted dice: quisiera estar en una vigilia, quisiera estar en un ayuno especial, quisiera estar un domingo en la iglesia pero está en la cárcel, quisiera estar un domingo en la iglesia pero está en un hospital, ya no se puede mover. Y uno dice: quisiera estar en la presencia de Dios pero ya no se puede porque fuiste un rebelde.
Y es ahí donde uno llega a la conclusión y dice: Señor, dame otra oportunidad. Señor, quiero estar en tu casa. Y uno ahora, cuando uno ha tenido esa experiencia, ya no le cuentan, uno disfruta, viene a la iglesia, no importa quién dirija, no importa quién predique, no importa quién hable, uno viene a la casa de Dios porque necesita el alimento espiritual, porque necesita la presencia de Dios. Y cuando terminamos el culto, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos en paz, nos sentimos con el alimento, nos sentimos seguros, porque hemos venido no a escuchar un mitin político, sino que hemos venido a escuchar al Padre nuestro, que nos da la bendición para nuestra vida. Pero como le menciono, esto solo lo puede experimentar aquel que ha estado en el desierto, aquel que ha estado humillado, aquel, como estaba el salmista, dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Dice posteriormente, dice: estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. O sea que dice el salmista que bajo esa cobertura de Dios, bajo las alas de Dios, los seres humanos encontramos el calor. O sea, mire, ese calor que nosotros lo buscamos afuera, en los hombres, en las humanidades, se encuentra en Dios. Yo siempre le recomiendo a las jóvenes, fíjense que las jóvenes de cualquier jovencita o joven es fácil sacarla de su casa. ¿Y por qué es fácil sacarla de su casa? Primeramente, somos renuentes al dominio de los padres. O sea, los hijos están hartos que sus padres tienen 15, 20 años de estarlos mandando. Son sus grandes enemigos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hijo ya no quiere recibir órdenes de los padres, mucho menos de la mamá, mucho menos del papá. O sea, ya es una cosa de 20 años, pues, o sea, de 15 años, que ya está harto de este viejo. Esta vieja dice que esto, que le lave los tratos, que le barra, que le trapee, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo ya no la aguanto. Entonces el panorama ya, el ambiente ya está hecho. Entonces viene alguien, viene Satanás, y entonces lo que hace es que se aparece una persona, se aparece un héroe, entre comillas, se aparece el héroe vestido de hombre o el héroe vestido de mujer. Y entonces le dice: mira, vea que tu papá no te comprende, vea que, qué barbaridad, cómo te pegó tu papá, cómo te humilló, mira tu papá lo que te hizo, mira tu mamá, mira esto. Y empieza a darle, como decimos en buen salvadoreño, terapia de la buena. Entonces ese hijo, esa hija se encariña con ese héroe. Y entonces le dice: no te preocupes, mira, para que no le pidas a tu papá, aquí están estos 5 pesos para el bus, aquí están estos 10 pesos para que estudies. Entonces se lo gana bien fácil. Pero la otra persona dice: estoy enamorado de él. Y entonces el problema es que a eso le llaman amor. Y entonces resulta que la persona se va y hasta se casan. Se casan. Y entonces después que se casan se dan cuenta que no era amor, sino que lo que era huida de la casa. ¿Y por qué se dan cuenta que no era amor? Porque nomás se casa, empieza a buscar otro. Y pues nomás se casa, es como ver despertado. O sea, ya no quiero a este, ya no quiero a este otro. Y entonces se da cuenta que no era amor. Y por eso es que usted ve que los matrimonios duran bien poco. 1 año, 2 años, 6 meses. Aquí hemos tenido matrimonios de 1 mes. Se han casado con las personas y al mes les dicen: ya no te quiero, me voy. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Se comprende? Yo comprendo ese tipo de actitudes. Es válida. Porque el tal héroe te da calor, te da apoyo,
te ayuda, te sentís bien, te sentís apoyada, pero ese no es amor. Eso no es amor. Eso no es amor. Entonces, hace algún tiempo le sugería a una joven y le decía: mira, para saber si eso que sentís es amor, andate de tu casa. Tomo, ya sos mayor de edad. Andate de tu casa, alquila un apartamento. Como no quieres estar bajo el dominio de tus padres, ya te hartaron. No quieres lavar los platos, no quieres hacer limpieza, no quieres colaborar en nada, no quieres ayudar en nada. Entonces, paga tu apartamento, te alquilas, te independizas, paga tu apartamento, paga tus cosas. Y si ahí, en tu apartamento, vos sola, ya sin la intromisión de tus padres, ahí mismo, vos seguís amando a ese hombre, entonces probablemente por ahí va, que es amor. Pero porque el tipo la había sonsacado bajo esa idea. La ayudaba, la apoyaba, esto y esto otro. Entonces, pero no es una realidad. Entonces, mejor independiza y ahí te vas a dar cuenta que no es amor. Entonces, por eso es válido. Uno a veces se equivoca porque se confunde pensando que eso es amor. Porque los seres humanos buscamos calor, buscamos dirección, buscamos seguridad. Pero resulta que los seres humanos buscamos en el lugar incorrecto todo esto. Entonces, ¿qué tiene que ser una joven? ¿Qué tiene que ser un joven? ¿Qué tiene que ser alguien que se siente inestable, que se siente inseguro? Lo que tiene que hacer es meterse con Dios. ¿Y qué significa meterse con Dios? Lo primero que tienes que hacer es preguntar cuáles son los horarios espirituales dentro de tu iglesia. O sea, si en tu iglesia hay ayunos, si en tu iglesia hay vigilias, si en tu iglesia hay lugares para servir a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer la joven? ¿Qué tiene que hacer el joven? Bueno, apuntarse, levantar la mano. Mire, hermano pastor, ponerse a la orden de su pastor. Mire, hermano pastor, yo quiero servirle a Dios, pero yo no quiero el púlpito. Yo lo que quiero es ser obrero. Yo lo que quiero es ser anfitriona. Yo quiero ser anfitrión. Yo quiero servirle a Dios. Eso es lo que tiene que meterse en Dios. Pero ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace humanamente uno? La gente lo que hace es buscar el calor de los seres humanos, buscar la dirección en los seres humanos. Y ahí lo que vas a encontrar es un embarazo no deseado. Lo que vas a encontrar es una confusión. Lo que vas a encontrar es un atraso. Lo que vas a encontrar es un hijo no deseado. Lo que vas a encontrar es un matrimonio no deseado. Lo que vas a encontrar es fracaso. Lo que vas a encontrar es tristeza. Lo que vas a encontrar es infelicidad. O sea, uno tiene que entender que tiene que ponerse a la orden de Dios, tiene que disfrutar la presencia de Dios, tiene que amar las cosas de Dios, como lo hizo el salmista, y decir: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Señor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero servirte, yo quiero alabarte, yo quiero predicar, yo quiero andar en las reuniones, yo quiero hacer campaña, yo quiero hacer esto, quiero habitar en tu tabernáculo, no un mes, no hasta que me case, sino casada, con novio, sin novio, en la palabra, en este país, en otro país. Yo quiero habitar, quiero estar en ti, Señor. No quiero ser pantalla, quiero habitar. Quiero que sea esto una realidad en mi vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces tiene que entender uno esta realidad. ¿Por qué no un mes? ¿Por qué no un mes? ¿Por qué les decías no hasta casarme? Porque aquí también hemos tenido experiencias de personas que empiezan a buscar a Dios, se casan y después cada quien para su casa. Entonces, ¿por qué? Se deshace todo. O sea, esto de Dios no es algo religioso, pues. Les voy a explicar qué es la religión. La religión lo que significa es hacer la pantalla, pues. Es decir algo que yo no creo. ¿Ya? Es como que yo les estuviera diciendo a ustedes: mire, hermano, en la presencia de Dios usted va a encontrar gozo. Yo nunca lo he experimentado.
Mire, hermano, en la presencia de Dios usted va a encontrar plenitud, pero yo nunca lo he experimentado. O sea, en buen salvadoreño es hacer una pantalla completa. Entonces, este ministerio se ha caracterizado por combatir la religión, combatir la pantalla. Quedamos harta de la gente que apantalla. Es como que yo le diga, mire, hermano, usted ve a algunos pastores hablan acerca del matrimonio y ya tienen como 3 divorcios. Es una pantalla, pues es un decir, pues por decir. Mire, hermano, no adultere, y tiene un montón de mujeres. Entonces, pura pantalla, pues eso es religión. Y uno puede aprender a ser religioso. Entonces así pasa, ¿va? Entonces como queremos la casa, entonces apantallamos y empezamos a buscar de Dios, empezamos a ayunar hasta que encontramos la casa. Pero nomás tenemos la mujer, nomás tenemos el esposo, nomás tenemos la casa, pum, nos vemos. Pum, se cayó todo. Esa es la religión y hay que combatirla. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces en esto es bien fácil volverse religioso uno. Imagínense que yo tuviera un salario de unos $10,000, como algunos pastores, unos $10,000. Y usted, hermano, en Cristo va a encontrar la prosperidad, en Cristo va a encontrar esto, en Cristo va a encontrar esto. Pues sí, ¿cómo? ¿Y cómo no? Pues? ¿Cómo no? Pues? Por eso le digo, en este ministerio nos hemos caracterizado por combatir el religioso. Aquí todos estamos voluntariamente, todos. ¿Qué significa eso aquí? Yo le estoy diciendo esto porque lo creo, porque lo he vivido, porque lo creemos, porque lo hemos experimentado, porque somos testigos fieles. Pero ya ve cómo cambia todo. Si hubiera un interés para que usted ofrende, para que usted diezme, porque yo tengo un salario, porque yo tengo intereses, ya cambia todo. Ya todo esto fuera una farsa, fuera una mentira lo que le estoy diciendo. Pero esta es una realidad. Yo no le estoy contando un cuento de que me han contado. Le estoy diciendo algo que yo lo he experimentado. Que en Cristo hay fortaleza, que en Cristo hay paz, que en Cristo está la vida eterna, en Cristo está la seguridad. Usted se puede sentir sola, usted se puede sentir solo, pero en Cristo usted va a encontrar la seguridad que no la encuentra en los seguros, que no la encuentra en los seres humanos. La va a encontrar en Cristo. Entonces dice el Salmo, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Entonces ahí en Dios uno está cubierto, está seguro. Pero esto es lo que los seres humanos seguimos buscando. Entonces el salmista establece que esto nosotros tenemos que buscarlo en Dios. No lo busque afuera. Mire, afuera uno se va a dar con los dientes. Afuera usted se va a enfrentar a unas situaciones de tristeza, de falsedades, que se va a asustar. Por eso usted no confíe en los hombres. Usted no siga pastores, no siga iglesias, usted no siga instituciones, no siga políticos, no siga países. No, usted siga a Cristo, porque Cristo nunca le va a fallar. O sea, usted vea el blanco perfecto que es Él. Porque si usted ve mis errores, se va a desilusionar. Si usted ve los errores de la gente, si usted ve los errores dentro de los miembros de la iglesia. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque ahí me pidieron prestado y no me pagaron. Sí, pero estás viendo a los hombres. ¿Quién te dijo que la iglesia es un banco? Uno tiene que ver a los hombres, no ver a los hombres, ver a Dios. Bueno, o sea, entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Entender que nosotros tenemos la mirada en el Cristo perfecto. Él sí es perfecto, Él sí no te va a fallar. Los hombres te vamos a fallar, las organizaciones te van a fallar, pero hay uno que no ha fallado y es Cristo. Entonces, de la mano de Dios, el miedo se calma. ¿Cuál miedo? ¿Qué va a pasar el día que me muera? Entonces uno, cuando está bajo la mano de Dios, entonces uno sabe que si tenemos que enfrentar la muerte, no la deseamos, no queremos, pero le digo, es normal no querer la muerte. Pero yo sé que si tengo que enfrentar la muerte, mi vida está segura
y mi alma está segura, porque mi alma no está depositada en un político, mi alma no está depositada en un hombre, mi alma no está depositada en una filosofía humana, mi alma está depositada en la mano y en la cobertura del Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Él sabe que estamos en esta vida, en un accidente puede morir uno, y en ese accidente, fuera de este cuerpo, presente con el Señor. No porque lo garantiza un hombre, sino lo garantiza la palabra y lo garantiza Dios, el que no ha perdido ninguna batalla. Entonces el miedo se disipa. Entonces tenemos miedo a la muerte, pero estamos seguros. Vienen las situaciones difíciles y el corazón descansa. Viene una infidelidad por tu esposa, viene una infidelidad por tu novia, viene una infidelidad y una traición por la empresa donde tú trabajabas, pero tú te sientes, tu corazón descansa. Tú sabes que tu corazón descansa porque tú no tenías la esperanza en esa empresa, tú no tenías la esperanza en ese político, tú no tenías la esperanza en esa persona, tú no tenías la esperanza en ese esposo, tú no tenías la esperanza en esa esposa, tú no tenías la esperanza en esos 10 hijos que tuviste para que te mantuvieran. Tú tenías la esperanza en Dios. Tú sabes que en Dios viene la fortaleza, que de Dios viene el auxilio, y no importa que hayas tenido 10 hijos que no te ayuden, no importa que hayas trabajado en una buena empresa que te hayan echado, no importa, pero como tu esperanza está en Dios, Dios sabe lo que va a hacer en tu vida. Dios te va a enviar la bendición con un cuervo, como no sé cómo. Dios va a hacer un milagro para sacarte adelante. Y un tercer elemento, cuando estamos en Dios, la mente se ordena. Diga conmigo, la mente se ordena. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es ordenar la mente. Mire, fácil es ordenar el carro. Vaya a ver su carro si está ordenado. Ojalá. Vaya a su casa, fácil es ordenar la casa. Vea, usted quita el trapeador chuco, el trasto chuco, lo tira, el quebrado, vea, lo tira. Pero mire, una de las cosas imposibles en la vida casi es ordenar la mente. ¿Qué amaneció pensando hoy? Pregúntese usted mismo. Mire, de entrada, cuando uno amanece, dice alguien, amanezco pensando en Dios. Nomás uno amanece, empieza a pensar un montón de locuras. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vender? Esto otro. Ordenar la mente es clave. Pero cuando nosotros estamos en Dios, entonces la mente se ordena. La mente se ordena. Entonces uno lo que tiene que hacer es estar en Dios y la mente se ordena. Empieza la mente desordenada y todo ese puño de pensamientos a ordenarse. Y cuando la mente está ordenada, hermanos, este es un carrito de bajada. De bajada. ¿En qué sentido? Los resultados se empiezan a dar en todos los aspectos. Pruebe usted, lea el Salmo del día. Por ejemplo, yo tengo una Biblia siempre cerca de la cama. Y lo tengo como estrategia porque el problema es que a veces uno tiene el celular ahí cerca. Entonces la rutina es levantarse, lograr pasar el celular y lograrme sentar en un escritorio que tengo ahí y la Biblia que tengo ahí. El día se comienza diferente si usted empieza leyendo el proverbio. Siéntese y lea el proverbio y usted va a notar un orden completo en el día. Hermano, pero tengo que ir a hacer el desayuno. Hermano, tengo que ir a lavar. No, ordénese. Cálmese, ordénese. Levántese. Hermano, me voy a bañar primero. Ordénese. Levántese y nomás, busque la silla, abrir la Biblia. Y usted va a notar un cambio totalmente diferente en su vida. Eso solo lo hace cuando uno está en Dios. Pero cuando uno no está en Dios, o sea, nomás usted se levanta a ver el TikTok. Voy a publicar ahorita que estoy mechuda. Y pone. O sea, imagínense qué podrida está nuestra mente. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor.
Pero cuando nuestra mente, cuando nosotros estamos en Dios, Dios hace algo milagroso en nuestra mente, la ordena. Mira, ahorita deja de estar pensando en el Facebook. Dígale que está a la par. Ahorita deja de estar pensando en el TikTok que vas a hacer. Dígale que está a la par. Ahorita deja de estar pensando en el almuerzo que te vas a comer. Dígale que está a la par. Ahorita pensá que estás en la presencia de Dios. Ahorita pensá que estás en la gloria de Dios. Ahorita pensá que estás en el cielo, en la tierra. Ahorita pensá que estás escuchando la palabra de Dios. Y si estás escuchando la palabra de Dios, hay alimento espiritual para tu alma. Te estás alimentando tu alma. Y eso, como dijo el salmista, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Cuando estamos en Dios, la fe se levanta. Diga conmigo, la fe se levanta. Entonces te levantas, lees la palabra de Dios y tienes un reto en el día. Tienes que pagar la tarjeta de crédito. Diga conmigo, tienes que pagar la tarjeta de crédito. Tengo que pagar a la tienda que debo. Diga conmigo, tengo que pagar en la tienda que debo. Tengo que pagar la casa, la cuota de la casa. Diga, tengo que pagar la cuota de la casa. Entonces uno se levanta, se va a sentar, lee la Biblia. Después que lee el proverbio, la palabra de Dios, entonces viene algo a su vida. La mente está ordenada. Y después viene la fe, se levanta. Y entonces usted dice, este día tengo que pagar la cuota de la casa. En el nombre de Dios, Dios va a enviar el cliente. No tengo ahora, pero más rato Dios va a enviar. Y empieza Dios a enviar los clientes. Y empieza Dios a enviar el trabajo. Y empieza Dios a obrar ese día. Y en la tarde terminas y pagas la cuenta. Y dices, a Dios sea toda la gloria. Logré otra casa. Logré otro objetivo, logré otra cosa, logré este trabajo. La fe se levanta. Estoy enfermo, tengo este dolor, me levanto en el nombre del Señor. Las enfermedades se caen, pero la fe se levanta en el nombre del Señor cuando habitamos en la casa de Dios. Es una bendición, hermano, todo lo que produce estar en la casa de Dios. Entonces uno tiene que habitar ahí. Entonces ya no se deje rogar. Aquí no le está haciendo un favor a la iglesia, un favor al pastor, un favor. Le voy a hacer el favor a mi papá. Mi papá tanto que friega por venir. Que venga, vaya, aquí estoy, papá. Aquí es una bendición que uno mismo se está haciendo el favor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces terminamos, dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Es en Cristo que estaremos siempre seguros. Gloria a Dios. Póngase en pie ahí donde está. Vamos a orar esta mañana.